Qué bueno tener ese letrero allá afuera, después de esperar tanto tiempo, que declara quiénes somos. Cristianos, seguimos a Cristo, pero también dice carismáticos, o sea, que somos parte nosotros de la cristiandad que considera válido el ministerio del Espíritu Santo como fue en la época de la iglesia primitiva, también válido para esta época. El ministerio del Espíritu Santo, que es tan resistido por el espíritu de anticristo. Y en los siglos, si uno conoce un poco de la historia del cristianismo, cuando ha habido movimientos del Espíritu Santo y gente que se acerca a Jesucristo y se dan cuenta de la importancia de la conversión, la salvación de sus almas y la trascendencia de la persona del Espíritu Santo, que es el miembro de la Trinidad que da testimonio de Jesucristo para salvación en el mundo. Y también que asumen la responsabilidad del mandato de Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. En los siglos, cuando se han levantado gente que captan esto, son muy resistidos por el espíritu de anticristo y han sido perseguidos, martirizados, resistidos. Aún ahora, en esta época de los últimos tiempos, suceden algunas de las mismas cosas que ocurrieron en la Edad Media, siglo XIV, sur de Francia. Los cátaros, con esta convicción de resistir la corrupción de las autoridades eclesiásticas y lo que representaba la iglesia babilónica imperial, heredera de la iglesia de Roma que comenzó en el año 313 con el edicto de Milán del emperador Constantino. Perseguidor hasta el día de hoy de cualquier persona que quiere seguir a Cristo en santidad. A los cátaros uno ve en iglesias en el sur de Francia las placas conmemorativas de cómo los que los perseguían a estos cristianos que querían el Espíritu Santo y predicar a Jesucristo y santidad, apartarse del mundo, y cómo los quemaban adentro de las iglesias. Ahí están las placas. Lo mismo que ocurre hoy día en estos tiempos en algunas partes del mundo. Así en Nigeria, en Kenia, los ataques a veces son con la gente adentro de la iglesia y los queman completos. Eso ocurre en nuestra época. Si uno conoce un poco la historia del cristianismo y por qué nosotros llegamos a creer y a ser la clase de cristianos que somos. Cuando vemos cuán importante ha sido en la historia del cristianismo nuestra nación. Somos nosotros representantes y depositarios del más grande movimiento del Espíritu Santo en toda la historia de la cristiandad. Nosotros no somos una iglesia cualquiera. Somos representantes de este que los historiadores reconocen ahora como el gran movimiento pentecostal carismático,
de ya 116 años de historia. En nuestra nación comienza cuando un misionero de la Iglesia Metodista, como eran casi todos los misioneros metodistas de esa época, y así ocurrió con los que llegaron a Chile, o eran de la Universidad de Yale o de Princeton, hombres de Dios. Y enviado como misionero a Sudáfrica, y el barco de él pasa y recala en Valparaíso, y él recibe orden de sus autoridades de permanecer ahí y no seguir a Sudáfrica y reemplazar al pastor de la Iglesia Metodista de Valparaíso, quien ha tenido que viajar por razones personales a Estados Unidos, y permanece este misionero. Y en 1906 está en una reunión de oración con un grupo de mujeres de la iglesia, y de pronto él y todas las señoras reciben el bautismo del Espíritu Santo, tal como aparece en el libro de Hechos, en Pentecostés. Y en 1906, el mismo año del terremoto de Valparaíso, el terremoto de San Francisco, comienza el terremoto del Espíritu Santo en nuestra nación. Y de ahí empieza lo que hoy día conocemos como la Iglesia Metodista Pentecostal. Más de 3.200.000 personas en Chile. Muy perseguidos al principio. Y desde su comienzo, con el sello del Espíritu Santo, el celo de predicar el Evangelio y llevarlo a todas las naciones. Es la iglesia que tiene más misioneros lejos en todo el mundo. Iglesia Metodista Pentecostal. ¿Por qué metodista? Porque en el siglo XVIII, el fundador del metodismo, John Wesley, profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, es tocado por el Espíritu Santo, es convertido, empieza a hablar en lenguas, y él enseña a sus estudiantes que es radical seguir a Cristo, que es necesario convertirse, ser lleno del Espíritu Santo, y comienza el gran movimiento metodista que dura más de 200 años. Con ese ímpetu misionero, y empiezan a ir a distintas naciones. Los primeros que llegan a nuestra nación en 1842, un grupo de jóvenes en fuego por el Señor, y ellos lo único que quieren llevar el Evangelio al fin del mundo, y identifican el fin del mundo con la Patagonia en Chile. Hay que llevar el Evangelio a las tribus australes. Y no se prepararon muy bien, los llevó un barco inglés y los deja en la isla Picton. Y de ahí ellos creen que van a alcanzar a todas las tribus australes y empiezan a hacer la obra. Pero las dificultades son tan grandes, más grandes de lo que ellos esperan. Y a los 8 meses comienza a acabársele las provisiones y terminan muriendo de hambre, uno tras otro. Y el último, en una caverna en la isla Picton, escribe estas palabras del Salmo 62. En Dios solamente reposa mi alma. Este testimonio lo dio el capitán del barco que los dejó
que 9 meses después volvió para ver cómo estaban estos jóvenes. Y se encontró todos muertos, y el último había escrito Salmo 62, 5: en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Cuando llegue a la presencia del Señor tengo ganas de conocer a estos jóvenes. Ellos pudieron quizás pensar, mientras iban muriendo uno tras otro, que nadie iba a saber de ellos, que estaban fracasando. Pero cuando uno lee las palabras de lo que escribieron, se da cuenta que el Señor estaba atento y el Señor cumplió en esta nación lo que ellos pidieron y oraron y por lo que murieron. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando el Señor hace lo que ha hecho con nuestra nación, nosotros como iglesia carismática tomamos esa luz que va a alumbrar a otras naciones. Ya estamos en España, estamos en Haití, pero hay otras naciones. Queremos llegar con el Evangelio, así como estos jóvenes lo hicieron, no fracasaron. Cuando el Señor llama a alguien a seguirlo a Él, como dijo Dietrich Bonhoeffer, el mártir alemán martirizado por los nazis al fin de la Segunda Guerra, él decía a sus estudiantes, el más grande teólogo alemán del siglo XX, él decía a sus estudiantes, cuando Cristo nos llama a morir. No es otro el mensaje del Evangelio. Dispuesto a morir por Jesucristo. Y con esa disposición, Él interviene y de alguna manera hace que nosotros heredemos con Él lo que es el propósito de Dios para esta humanidad. Que sepa que sin Jesucristo se van al infierno. Y no es la voluntad de Dios que todos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que pagar el costo. Y eso es lo que Jesucristo requiere, el que quiere venir detrás de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Dios está mi salvación, escribió ese joven, y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El capitán del barco estimó de que este joven había muerto como unos 10 días antes de que llegara el barco. Jóvenes metodistas. Y llega otro misionero. Y el Señor le da la visión alcanzar a la clase media alta chilena a través de la educación cristiana. Y ese misionero, con otros que vienen de Yale, fundan el Santiago College para alcanzar con el Evangelio a Chile. A poco andar se va perdiendo la visión y ya para 1987 cesa la presencia de algún misionero metodista en el Santiago College. Y de alguna manera ese colegio, que es hasta el día de hoy de propiedad de la iglesia metodista, perdió la visión
Y el Señor hace que otro misionero llegue. A principios de la década del 30, con la visión de empezar lo mismo, que se perdió esa visión del Santiago College, empezar lo mismo. Y comienza con el colegio que llamó The Grange. Ahí trata la iglesia anglicana de predicar el Evangelio. Pero como dice Jesucristo, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Si ustedes ganan más de $1 al día, son ricos. Así que le estoy hablando a una congregación rica. Tiemblen, tiemblen, porque hay muy pocas probabilidades. Las estadísticas dicen no más del 2% de una congregación son convertidos. El Señor ha trató de distintas maneras con nuestra nación. Y llegan los años 60. Y comienza otra versión del movimiento pentecostal. Miles de iglesias de denominaciones que se llaman cristianas, pero que de alguna manera han perdido la fe y son instituciones políticas o lo que sea, se dedican a otras funciones. El Señor empieza a tomar a gente de esas congregaciones, iglesia luterana, iglesia anglicana, de la misma iglesia metodista, de iglesias bautistas. Y horror de los horrores, nadie puede imaginarse que también el Espíritu Santo se acuerde de que existe una iglesia que es la epítome de la apostasía, que representa todos los valores de Babilonia, que es la iglesia que aparece para muchos teólogos en Apocalipsis 13 y de ahí para adelante como la iglesia apóstata babilónica, pero el Espíritu Santo pasa a través de eso y toca también y saca a gente de la iglesia católica y les da salvación y les da el Espíritu Santo. Y a principios de los 70, en una conferencia que para los católicos es importante en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en un estadio en que están reunidos miles de curas y monjas de todas partes, se derrama el Espíritu Santo y comienza el movimiento carismático de la Iglesia Católica. A poco andar les pasa lo mismo que le ha pasado a los otros que salieron del mismo lugar en el siglo XVI, a todos los reformadores. Los empiezan a resistir, los empiezan a perseguir. Y muchos de ellos, de los cuales me incluyo, con Paulina, cuando nos damos cuenta de que es imposible permanecer en un lugar así, el Señor nos da una palabra: salgan de medio de ellos. Y de ahí el Señor nos toma y nos lleva y nos prepara para el ministerio. Y podemos ir a Cristo para las naciones, con visión a alcanzar las naciones. Hay gente de todas las denominaciones ahí, en ese lugar, en Dallas. Desde un cura jesuita, compañero mío, que obviamente ya se había salido ya, a ex monjas y a ex de distintos lugares. Porque el Espíritu Santo, cuando
bautiza a una persona y la llena de ese fuego interior por el Señor, por la santidad, se encuentra con la resistencia de las autoridades eclesiásticas de cualquier iglesia. Y el Señor nos prepara y llegamos en 1982 a Chile. Y de la nada, el Señor comienza su obra. Nosotros, la única experiencia que teníamos en el ministerio era servir donde fuera, principalmente en el ministerio de niños. Y esa es la experiencia que teníamos. Y yo creo que eso, sin tener claro a qué nos traía el Señor, porque como en Estados Unidos, nosotros habíamos hecho una vez una manifestación en contra de los horrores que estaban ocurriendo aquí en Chile, nos significó una persecución tremenda. A mí me tocó arrancar por mi vida. Así me tuvieron a quitarme la nacionalidad. Y yo ni siquiera era miembro de los Boy Scouts. Y cuando el Señor nos trae a Chile, sabíamos que podría costarnos la vida. Y cuando bajamos del avión con nuestros hijos, íbamos en dirección a las casetas de inmigración. Y yo veía que de pronto aparecieron dos personas que sacaban fotos. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Pero el Señor nos protegió. Y Él, en esa dependencia, nos empezó a sacar adelante. Y lo que empezó con una persona, una familia, a poco andar, eran decenas de personas. Después, cientos de personas. Lo hizo el Señor y lo ha hecho el Señor y lo sigue haciendo el Señor. Es solamente el Espíritu Santo. Y consciente en nosotros de que en los últimos tiempos que vivimos, que ahora ocurren cosas que 30 años eran inimaginables, la maldad, la perversión crecen a pasos agigantados en el mundo. Y el Señor en su palabra, esto aparece en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 10 y del 14 al 19. El Señor advierte que en los últimos tiempos va a haber dos tipos de iglesias. La iglesia fiel de Filadelfia. Como dice el Señor, aunque le ha tocado pasar cosas difíciles, pero han sido fieles, no han negado su nombre y Él conoce sus obras. El Señor está atento no solo a lo que decimos, sino que a lo que hacemos, el fruto en la vida. Y también advierte que hay otro tipo de iglesia presente en los últimos tiempos, que es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no es ni fría ni caliente. Y porque es tibia, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Y le dice, tú crees que eres rica porque tienes bienes materiales, pero eres pobre, eres ciega, no te das cuenta, no ves.
ajena a lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo. Y aunque empezamos tan pequeños, en 1982, pero nosotros sabíamos, porque leemos las noticias, que lo que él estaba haciendo aquí en Santiago de Chile era lo mismo que estaba haciendo en Manila, lo que estaba haciendo en Seúl, lo que estaba haciendo en Nueva York, lo que estaba haciendo en Beijing, en todas partes del mundo. Al año 2010 ya son 650 millones de personas cristianas como nosotros. Al año 2010 más de 1 millón de iglesias como las nuestras en el mundo. No somos un accidente, somos parte del más grande movimiento del Espíritu Santo en la historia de la cristiandad, desde el siglo I. Es tremendo. El Señor está levantando así esta clase de cristianismo porque lo que Él advierte que se viene sobre el mundo, nadie lo puede soportar. Y estamos a las puertas de eso. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis y la advertencia que el Señor hace. Dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto, esto aparece en el versículo 10 del capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, la palabra de su paciencia es cuando el creyente es probado en las adversidades, en las cosas difíciles, en todo lo que el enemigo pueda tirar en contra, es probado, porque en este mundo está para ser fortalecido por el Espíritu Santo a aprender lo que es la lucha espiritual y derrotar al diablo a donde sea. Porque el propósito de la iglesia y los creyentes es reinar y gobernar con Cristo por la eternidad. Ahora estamos empezando. Ahora se pone nervioso el diablo. Ahora se atemoriza el diablo. No tenemos nosotros que atemorizarnos con él, sino que él mejor que se atemorice con nosotros. Que tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el diablo es derrotado, pero alguien tiene que hacerle frente. Y esa es la versión de cristianismo que el Señor ha levantado para estos tiempos. Cristianos valientes, que sepan qué hacer, cómo y cuándo, porque dependen del Espíritu Santo. Y el Señor advierte, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la tierra. Y ya empezó. Ya empezó. Eso está ocurriendo, se está dando ahora. La cristiandad en Siria está siendo decimada, martirizados. Si uno ve las noticias, es horrible. Siendo perseguido el cristianismo, con mucha violencia en el norte de Nigeria, el norte de África. Hay generaciones completas que están arrancando por su vida por lo que está ocurriendo en África. Por eso llegan tantos a las costas de Europa. Y cuando el Señor
nos diga a nosotros, ¿y ustedes qué hicieron con eso? Ustedes también, como cristianos, porque si somos cristianos tenemos la unción del Espíritu Santo, eso significa ser cristiano. Tenemos la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para hacer algo. ¿Qué hicieron con esos miles de jóvenes? ¿Qué hicieron con la gente de los botes que se da vuelta y perecen? ¿Qué hicieron? No, Señor, yo tenía que cuidar mi autito y tenía que cuidar mi casita. Por favor, ¿qué visión de vida es esa? ¿Qué visión de vida es esa? Esa es la visión del mundo. Un mundo ajeno o contrario, en el mejor de los casos, a todo lo que representa a Jesucristo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ahí entra uno a entender por qué el Señor dice, el que nos deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, posesiones, tierra, casa, por causa de mí y del Evangelio, ¿no es digno de mí? Estamos en una época histórica que el mundo está en llamas. La maldad prolifera por todas partes, la violencia, la perversión, el espíritu perverso hace estragos con nuestras juventudes, con nuestros niños. Y nosotros creemos que todo está igual y el mundo está en llamas. Y Jesucristo dice, yo para esos tiempos me levanto a una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia que no mira lo suyo, sino que adelante, con valentía a las naciones, a proclamar a todos lados que sin Jesucristo, y esto es realidad, sin Jesucristo no hay salvación. Como aprenden los jóvenes en el seminario, 7 juicios. El juicio final, el juicio del trono blanco, que aparece en Apocalipsis. Ese es para todas las personas que no fueron salvos. ¿Cómo podemos nosotros, sabiendo de que el mundo está en llamas, quedarnos como que nada pasa? Es tiempo de que los cristianos asuman la responsabilidad que tenemos, como si somos iglesia de Filadelfia, iglesia fiel, no de la Odisea, sino que somos iglesia que está en fuego por el Señor. Tenemos que asumir de que algunos de nosotros van a ir a todas las naciones, van a hacer lo que sea necesario en persona, y hay otros que ven la necesidad y van a hacer de los que envían a los que van, pero todos participan. Y se requieren finanzas para esa empresa. Se requieren finanzas. Y es ahí donde uno entra. Los que se quedan, porque los que se van, ellos todo, lo entregan todo. Todo para la causa de predicar el Evangelio. Y los que se quedan
tienen que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago con las cosas que tengo para apoyar a los que van? ¿Qué hago, Señor? Si al misionero metodista Thompson no le hubieran dado finanzas para ir hacia Sudáfrica y detenerse en Chile, se habría perdido Chile, lo que significó de que gente se pusiera para que este hombre, Thompson, viniera a Chile. Y lo que ha significado que a su vez la Iglesia Metodista Pentecostal empiece misiones en todas las naciones. Fueron los primeros chilenos en llegar a Argentina. Siguieron Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, y siguieron. Fueron los primeros chilenos misioneros en Suecia. Uno cree que fueron los exiliados. No, los exiliados se encontraron con las misiones chilenas en Suecia, en toda Escandinavia, Rusia. País que ustedes imaginen, ahí ya había misioneros de la Iglesia Metodista Pentecostal. Es tremendo. Con razón tienen una iglesia ahí en la Alameda que tiene 15.000 asientos. 15.000. Tiene 2.000 y tantas personas en el conjunto de alabanza. Y cuando uno ve que predican contra la muralla y no hay nadie ahí, y uno dice, ¿qué método es ese de evangelismo? No puede ser. Están perdidos por ahí en un parquecito y uno los ve con sus instrumentos y son 3 o 4 y no hay nadie. Y sale uno de pronto y empieza a predicar y todo. Y uno dice, ¿qué hacen en medio del parque? Pero el Señor se sonríe nomás y sigue añadiendo y lo sigue prosperando. Y ahí están. Y nosotros, carismáticos, fuimos unidos a lo que ellos hacen. Y con razón a veces nos llaman canutos. ¿Le han dicho alguna vez canuto? Claro, sobre todo los parientes, te pusiste canuto. ¡Oh, Señor! Pero el cielo está lleno de canutos. Bailan de lado a lado. No tienen ningún problema con la alabanza, los cánticos, los bailes, el gozo que hay en la presencia del Señor. Es tremendo. Y de eso nos ha hecho partícipe el Espíritu Santo, que cuando llegamos al Señor nos llena de gozo. Y podemos experimentar, como muchos de ustedes han experimentado, tremendas sanidades, milagros grandes. Nos ha cambiado la vida totalmente. Y en el proceso nos llena de gozo. $650 millones al año 2010. Entonces yo puedo decir, mi iglesia es grande. Si una de ellas en Seúl
tiene más de 1,5 millones de miembros, una nomás. Y es conocida por el ministerio de intercesión que tienen en una montaña. Y esa es una de las características de las iglesias como las nuestras, pentecostales carismáticas. Se caracterizan porque hay mucha oración de intercesión, en que oramos por todo y para todo, para que la voluntad del Señor sea hecha. Es un misterio, pero Dios no hace nada sin oración. Entonces, es un misterio. Y yo, cuando leo la Escritura y veo, si Jesucristo, siendo quien era, el Hijo de Dios, Él pasaba noches completas orando, por algo sería. Y entonces sigo leyendo las Escrituras y me doy cuenta que el Señor me dice, mira, todo lo que pidieres creyendo te será dado. Pide en mi nombre, en el nombre del Padre, pide, te será dado. Ah, entonces cambia la cosa. Cambia. Porque me doy cuenta que no hay ninguna oración de las que hagamos que se pierde. Mientras sea hecha con fe, no se va a perder. El Señor la atesora. Y en el momento que Él considera, envía la respuesta. La respuesta ya fue dada. En el tema que sea. Es tremendo. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. Conocerlo, a Él, a Jesucristo, a nuestro Padre en los cielos. Qué glorioso es cuando nos revela que nuestro Padre en los cielos no está enojado con nosotros, sino que se agrada, nos ama, está atento, hasta, como hay por ahí una escritura que los teólogos pueden descubrir dónde está, pero que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Le cuesta a algunos menos que a otros, pero bueno. Detalles. Jesucristo dice, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades. Ustedes son más importantes que las aves del cielo. Si Él viste esa gloria de las flores, los lirios del campo, ¡qué maravilla! Si Él hace eso, ¿cómo no va a hacer más con ustedes? Entonces, es que es muy bueno creerle al Señor y tomarse del Espíritu. Espíritu Santo. No quiero una vida mediocre y de más a menos. No, Señor, yo quiero otra cosa. Quiero lo que tú quieres, lo que tú dices, Señor. Pero como no tengo lo que se supone que uno tiene que tener para hacer lo que se supone, Señor, entonces, tú, por favor, conmigo, lléname, Señor, y tómame, porque quiero lo que tú tienes. Quiero participar en esta generación. Yo todavía le pido al Señor, así como ayer escuché a Paulina, que ella también, qué bueno, Señor, estamos lo mismo. Si el Señor, ya ha pasado los 42, como dijo ella, un poquito más, me quiere llevar a donde sea, donde las papas queman, donde sea súper difícil, donde nadie se atreve a llegar, Señor, para allá vamos.
porque lo peor que puede pasar es que lo maten a uno. Y no le pueden hacer el mejor favor. Entonces, Señor, ¿dónde quieres, Señor? ¿Dónde quieres? Porque estamos en esos tiempos. Entonces, yo sé que el Señor le habla al corazón de ustedes y que ustedes quieren. Lo único que necesitan es el empujoncito. ¿Quién de ustedes le gustaría que en los próximos años, que a partir de ahora el Señor comience a actuar y que ustedes preparándose, haciendo lo que sea necesario en prepararse, pero que le gustaría que en los próximos años de su vida sean así, como lo han hecho estos misioneros, siendo usados por el Señor, donde sea, donde sea. ¿Quién estaría dispuesto a darle la oportunidad al Señor, a que el Señor trabaje con él? ¿Sí? Ya. Ahora, acuérdense, yo me paré una vez en una iglesia, recién cristiano nuevo, qué inocencia. Me paré, porque alguien dijo, el que quiera alguna vez ser misionero. Y yo me paré. Entonces, el Señor está súper atento y Él sabe los que levantaron la mano, pero los que se quieran parar y ser usados por el Señor de aquí a los próximos años, a donde el Señor lo lleve, a hacer lo que Él sea, lo que quiera. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Ahora, voy a orar por ustedes, porque el Señor permite que haya tribulaciones y pruebas. Y van a ser probados porque eso es la única manera de salir adelante. Entonces, cuando vengan las pruebas, recuérdense, eso es parte del paquete. Lo primero que el Señor permite es que el diablo se tire con todo en contra. Que pasen cosas raras. O que uno se sienta no solamente consciente de sus imperfecciones, sino que también se sienta desanimado, desesperanzado. Pero cuando uno siente eso y ve que se le tira el diablo encima, ahí uno se puede sonreír. Porque dice, vamos por buen camino. Se está moviendo todo aquí. Vamos por buen camino. Porque si el diablo está nervioso conmigo, vamos por buen camino. Así que las pruebas van a venir. Pero vamos a orar para que ustedes las puedan soportar y recibir del Espíritu Santo. Recibir.